Listo, profe, buenos días. Bueno, a nuestro grupo nos correspondió el tema de depresión y uso de antidepresivos. Nuestro grupo está conformado por David Becerra, David González y quien les habla, Angie Gómez. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente, que es la depresión, mecanismos fisiopatológicos, agentes antidepresivos, dosificación y elección del antidepresivo. Siguiente, por favor. Ok, un paciente masculino de 22 años, nacido en Bogotá, vive con padres y hermanos. Se acerca a consulta de urgencias psiquiátricas. El motivo de consulta inicia con la frase: quiero que me ayuden, no me siento bien. Indica que es estudiante de séptimo semestre de farmacia. No se encuentra trabajando. Dice que hace 2 meses ha presentado síntomas ansiosos dado por ansiedad desbordante, que duerme mucho durante el día sin sentir descanso y por las noches no logra conciliar el sueño. Tiene quejas somáticas dado por temblores y cosquilleo en miembros superiores e inferiores. Presenta fotofobia, sonofobia y presenta además palpitaciones, cefalea, mareos. No presenta alteración de patrón alimentario, tiene ideas intrusivas de contaminación desde hace 15 días. Él indica que tiene ideas redundantes con infecciones, sobre todo de índole sexual. Presenta ánimo triste la mayor parte del día, dificultad para percibir placer de las cosas, ideas de minusvalía y desesperanza. Dice el paciente: desde hace 2 meses que estaba estudiando no me concentraba igual. Tenía problemas de memoria y se me empezó a caer el cabello. Empezaron dolores de cabeza, estaba en un nivel de estrés muy alto. Pensé que en vacaciones me iba a pasar, pero continuó. Me siento como si viera borroso, como si estuviera ebrio. También indica que el 31 de diciembre presenció un accidente de tránsito y al auxiliar a las personas se untó de sangre. Indica que en ese momento se le despertó nuevamente el trastorno obsesivo compulsivo del cual padece desde la adolescencia. El paciente también indica: perdí la motivación por muchas cosas que para mí son muy importantes. Niega ideas de muerte, pero se replantea el motivo de estar viviendo. Niega alucinaciones, antecedente de trastorno obsesivo compulsivo, manejado con sertralina, fluoxetina, imipramina y ácido valproico. Tuvo control por migraña con neurología y se encuentra en tratamiento con propanolol. Tóxico y alérgico no refiere. Tiene también manejo con omeprazol y sucralfato. Último control con psiquiatría en 2 años. Presenta adecuada presentación personal, actitud colaboradora, orientado con atención normal, lenguaje con poca pronunciación, pensamiento lógico, no verbaliza ideación delirante, afecto de fondo triste y ansioso, sin alteración sensopercepción, introspección aceptable, juicio conservado. Académicamente dice presentar un buen desempeño, pero le ronda la idea de fracasar. También dice que la pandemia al parecer ha precipitado la aparición de los síntomas. Diagnóstico: un trastorno mixto de ansiedad y depresión con antecedentes de TOC. Se inicia tratamiento con escitalopram y difenidramina y se orienta sobre hábitos de sueño. Bueno, la anterior introducción era un caso de un paciente que tenía trastorno mixto de ansiedad y depresión y es de uno de los estudiantes de farmacia. Entonces es para que veamos que estamos directamente relacionados con este tipo de patologías y a veces hay personas que conocemos que pueden estar presentando este tipo de situaciones. Vamos entonces con la definición. ¿Qué es la depresión? En primer lugar, se debe entender que la depresión es una patología psiquiátrica. Se entiende también como un trastorno del estado de ánimo y afectivo. Es una de las principales causas comunes de discapacidad, ya que la persona que presenta depresión no tiene la capacidad de realizar sus actividades cotidianas de manera normal. Y también es una causa común de muerte prematura, ya que una de las sintomatologías es la ideación de suicidio.
Su diagnóstico se hace por entrevista clínica, ya que no existe ningún marcador bioquímico en la actualidad que nos permita hacer un diagnóstico más objetivo. Sin embargo, los síntomas son característicos y el médico puede hacer un diagnóstico acertado según la entrevista clínica. Igualmente, el tratamiento es empírico y se encuentran ya bien estandarizados por parte de los médicos psiquiatras. La depresión puede ser leve o puede variar hasta un estado psicótico y puede ser unipolar o bipolar. Dentro de la sintomatología de la depresión hay una gama diversa de síntomas. En un primer momento se encuentra el estado de ánimo deprimido, al menos por 2 semanas. Esto es clave porque algunas personas indican que han estado deprimidas, pero por un tiempo más corto, por ejemplo, durante el duelo por la pérdida de una persona, empiezan a sentir varios de estos síntomas, pero muchos de ellos se recuperan después de las 2 semanas o empiezan a presentar mejorías sin ningún tratamiento. Mientras que en el estado de ánimo deprimido crónico de la depresión característico, este no empieza a mejorar, a presentar mejoría sin un tratamiento. Existe también déficit de la cognición y energía. El paciente no tiene la energía suficiente para, o no tiene la motivación suficiente para hacer lo que le generaba placer. Pensamiento de culpa, inutilidad, pensamientos de suicidio y fealdad, meditación excesiva de pensamientos negativos, indecisión, pensamientos lentos, falta de concentración. Algunos pacientes también presentan disminución del líbido. Es muy frecuente las alteraciones en el sueño y en el apetito, tanto al alza como a la baja, es decir, presentar dormir mucho o no conciliar el sueño, conocidos como hipersomnia e insomnia, y también el apetito al alta o a la baja. Y también pérdida de interés y placer por las actividades, sobre todo por aquellas que le presentaban placer al paciente normalmente. Ok, a continuación vamos a analizar las hipótesis fisiopatológicas que abordan a la depresión. En un primer momento se debe mencionar que existen 3 hipótesis fisiopatológicas. La primera de ellas, la monoaminérgica y de neurotransmisores, que es la más conocida, la cual se basa en una deficiencia en la cantidad o función de neurotransmisores. Otra hipótesis que está también plenamente sustentada por evidencia científica es la hipótesis neurotrófica relacionada con factores de crecimiento a nivel cerebral. Y la última hipótesis que vamos a abordar es la de factores neuroendocrinos que se debe por anomalías hormonales. Entonces, a continuación vamos a desglosar cada una de ellas de las maneras más sencillas posibles. En un primer momento vamos a observar la hipótesis neurotrófica. ¿Y en qué se trata esto? Resulta que a nivel cerebral existe un factor de crecimiento denominado factor neurotrófico derivado de cerebro, con sus siglas BDNF. Este factor de crecimiento está implicado en ciertas acciones a nivel neuronal, como la plasticidad neuronal, la resistencia al estrés por parte de las neuronas, la neurogénesis y la supervivencia neuronal. Y como les mencionaba, había unas evidencias que sustentan esta hipótesis, ya que ninguna de las hipótesis ha podido ser comprobada de manera contundente, sino que se presentan son evidencias y contraevidencias. ¿Qué evidencias respaldan esta hipótesis neurotrófica? La primera de ellas es que los antidepresivos aumentan la neurogénesis y la conectividad sináptica. Y como vimos anteriormente, el factor neurotrófico derivado del cerebro está implicado en cuestiones de neurogénesis. Otra de las evidencias es que se ha comprobado que el dolor y el estrés disminuyen la cantidad de este factor neurotrófico tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Y esto ha causado una atrofia a nivel estructural de hipocampo, corteza frontal media y cinguro anterior. Y resulta que estas estructuras están muy involucradas con este factor neurotrófico
pero a su vez están involucradas con unas funciones que se ven alteradas a nivel de la depresión. Por ejemplo, en el caso del hipocampo, está relacionado con memoria contextual y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que más adelante vamos a explicar cómo se regula. La corteza frontal media, su desregulación está relacionada con memoria, aprendizaje y emoción, y el cíngulo anterior también con emoción y atención. Otra de las evidencias de la implicación del factor neurotrófico es que la infusión directa de este en roedores tiene efectos antidepresivos muy rápidos. También el uso crónico de antidepresivos se ha demostrado que aumenta la cantidad de este factor neurotrófico, lo que causa a su vez neurogénesis del hipocampo, que es uno de los que estaba inicialmente afectados. Sin embargo, como les mencionaba, existe también contraevidencias de esta hipótesis, que podrían ser contradictorias con lo cual uno espera. Por ejemplo, uno esperaría que un knockout de este gen del factor neurotrófico cerebral causara siempre depresión, pero no siempre ocurre así. Entonces es ahí como una contradicción. También se ha demostrado, perdón, que la inyección de este factor neurotrófico causa estrés en vez de aliviarlo. Existen también diferentes polimorfismos genéticos de este factor neurotrófico que hacen que las personas sean más o menos sensibles a desarrollar depresión de diferentes niveles, y muchas veces se ha visto un aumento del factor neurotrófico en vez de una disminución con el estrés. Entonces son como contradicciones. La siguiente hipótesis que vamos a evaluar es la hipótesis monoaminérgica. Esta se basa principalmente en la deficiencia en cantidad o función de tres neurotransmisores de mayor a menor importancia: serotonina, norepinefrina y dopamina, con sus estructuras aquí mostradas igualmente en el mismo orden. Esta deficiencia en cantidad o función se da sobre todo en el sistema cortical y en el sistema límbico. ¿Cuáles son las evidencias que apoyan esta hipótesis? La primera de ellas es que el tratamiento con reserpina, que es un fármaco que agota las monoaminas a nivel fisiológico, causa síntomas depresivos. La segunda de ellas es que personas que están tomando antidepresivos, pero se les suprime de su síntesis el triptófano, sufren recaídas de depresión, ya que el triptófano es un precursor de la serotonina, por ejemplo. Cuando se les inyecta también inhibidores de la síntesis de norepinefrina, asisten en tratamiento. Hay recaídas, sobre todo obviamente en pacientes que no están siendo tratados por la vía de serotonina, que ya vamos a explicar más adelante. También hay evidencias de que hay un polimorfismo genético en que pacientes homocigóticos para un tipo específico de receptor de serotonina son más propensos de desarrollar depresión que pacientes heterocigóticos para el mismo receptor. Otra de las evidencias es que haciendo estudios histoquímicos en pacientes suicidas, pues una vez han perdido su vida, se les ha realizado estudios histoquímicos en los cuales se ha observado una alteración en el número de receptores, tanto serotoninérgicos como noradrenérgicos y dopaminérgicos. Además, el uso de cualquier antidepresivo, o sea, todos los antidepresivos mejoran de una u otra manera la disponibilidad de estos neurotransmisores a nivel sináptico. Sin embargo, también existen unas contraevidencias. Por ejemplo, hay pacientes que no presentan cambios en los neurotransmisores aún teniendo un estado deprimido, y el otro es que existen antidepresivos atípicos que no actúan a dicho nivel monoaminérgico. Esas es como cuestiones que abren ahí el debate. Otra hipótesis que se ha planteado también igualmente dentro de los neurotransmisores es la implicación del glutamato. Resulta que en pacientes deprimidos se ha encontrado un contenido elevado de este compuesto en líquido cefalorraquídeo. También se ha encontrado en plasma una disminución de la proporción de glutamina a glutamato, efectivamente por un aumento del glutamato a nivel de plasma.
También a nivel post-mortem se ha observado histoquímicamente un aumento de glutamato en la corteza prefrontal. También se han observado cambios estructurales donde abundan neuronas de glutamato, sobre todo un aumento de volumen de manera estructural en la amígdala y el hipocampo, que ya vemos este último ha estado muy implicado. También se ha observado que los antidepresivos alteran la neurotransmisión del glutamato, disminuyéndola o inhibiéndola, y que el estrés favorece la liberación de glutamato. Y como ya vimos, el estrés es un agente desencadenante. Por último, la hipótesis neuroendocrina se basa básicamente en anomalías hormonales a diferente nivel fisiológico. Por ejemplo, en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Es decir, por ejemplo, elevados niveles de cortisol y elevados niveles de corticotropina que favorece la liberación de cortisol. ¿Esto porque se ha observado? Esto se ve observado acompañado, por ejemplo, de que no se puede suprimir la hormona adrenocorticotropa con dexametasona que favorece la liberación de cortisol. Entonces, es como un ensayo ahí clínico que se ha observado. Y también que la suministración de glucocorticoides emulan síntomas depresivos, entonces están muy relacionados. A nivel de hormonas sexuales, por ejemplo, en el caso de las mujeres se obtiene que los estrógenos bajos durante el parto y la menopausia causan síntomas muy similares o diferentes tipos de depresión. Pues, por el contrario, en el caso de los hombres, igualmente un déficit de testosterona causa síntomas muy similares a la depresión y en este caso el reemplazo hormonal revierte dichos síntomas. También se han encontrado desregulación a nivel de tiroides. Por ejemplo, una disminución de la estimulación de tirotropina por la hormona liberadora, lo que es también está relacionado con el hipotiroidismo, que emula síntomas de la depresión, y esta depresión se ve tratada cuando se administra la tiroxina. Se han observado también anomalías hormonales a nivel de hormona del crecimiento y prolactina. Entonces vamos a hacer una integración con el siguiente diagrama de las tres hipótesis fisiopatológicas. Entonces, obtenemos que el estrés es un factor desencadenador que en un primer momento está modulando e interfiriendo con la liberación de hormonas a nivel hipotalámico, hipofisiario y de la corteza suprarrenal, lo cual favorece una respuesta negativa de la transcripción génica, inhibiendo la neurogénesis y favoreciendo la apoptosis neuronal, lo cual favorece los síntomas depresivos. Asimismo, el estrés estimula o se ve aumentada la liberación de glutamato, quien por medio de los receptores de NMDA va a favorecer igualmente la apoptosis neuronal y los síntomas depresivos. Por el contrario, los neurotransmisores noradrenalina, serotonina y el factor neurotrófico cerebral, por medio de sus receptores, favorecen la respuesta beneficiosa de transcripción génica, favoreciendo la neurogénesis e inhibiendo la apoptosis neuronal y tratando los síntomas depresivos. Entonces aquí tenemos hipótesis neurotrófica, hipótesis monoaminérgica y de neurotransmisores aminoácidos y la hipótesis de neurohormonal. Aquí tenemos una representación de cómo, por ejemplo, los glucocorticoides inhiben la transcripción de ciertas proteínas como el factor neurotrófico cerebral, lo cual disminuye la interacción por medio de sinapsis entre neuronas, mientras que en un estado tratado, ya sea con aumento de monoaminas, con aumento del factor neurotrófico y en la ausencia de glucocorticoides, se favorece un aumento de la transcripción de este factor neurotrófico y por ende las conexiones sinápticas que se observan en el paciente tratado. A continuación, mi compañera Angie explicará al respecto de fármacos antidepresivos. Bueno, entonces
A continuación voy a presentar la clasificación que se tiene de los antidepresivos. Bueno, varios autores han clasificado a estos fármacos de diferentes maneras. Sin embargo, nosotros hemos adoptado la siguiente clasificación, en donde se encuentran inhibidores de la recaptación de monaminas, antidepresivos monocíclicos y tetracíclicos, moduladores del receptor de 5-HT2, inhibidores de monoaminoxidasa y otros agentes antidepresivos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, la primera clase en la lista son los inhibidores de la recaptación de monaminas. Esta, a su vez, se divide en tres clases principales: los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este orden de ideas, los primeros son los antidepresivos tricíclicos. Siguiente. Los antidepresivos tricíclicos fueron la clase dominante de antidepresivos hasta la introducción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, más o menos en los años 80. En la actualidad estos se usan sobre todo en la depresión que no responde a los antidepresivos más comunes, como los selectivos de serotonina y los recaptadores de noradrenalina y serotonina. Su pérdida de aceptación se debe en gran parte a una menor tolerancia de los pacientes por la cantidad de efectos secundarios que presenta, su dificultad de uso y la letalidad en caso de sobredosis. Lo conforma un grupo relativamente homogéneo que deriva de la molécula de imipramina y que se caracteriza por su estructura de 3 anillos. Dentro de ellos se encuentran la desipramina, la amitriptilina, la notriptilina y la clomipramina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, según se ha expuesto, el mecanismo principal de los tricíclicos consiste en el bloqueo de la proteína transportadora encargada de la recaptación de aminas, ubicada en la terminación de la neurona presináptica correspondiente, mediante una competencia con los neurotransmisores por su sitio de unión. La mayoría de los tricíclicos inhiben la recaptación de noradrenalina y de serotonina, pero también presenta un efecto menor sobre la recaptación de dopamina. Además de sus efectos sobre la recaptación de aminas, la mayoría de los tricíclicos afectan a otros receptores, entre ellos los colinérgicos muscarínicos y los de histamina. Y los efectos antimuscarínicos no contribuyen a sus efectos antidepresivos, sino que más bien son la causa de varios efectos secundarios de estos antidepresivos. El siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla se puede observar el efecto que presentan algunos antidepresivos tricíclicos sobre la recaptación de noradrenalina y serotonina. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos adversos que presentan estos fármacos, los tricíclicos, al ser antagonistas potentes de los receptores de H1 de histamina, generan efectos sedantes. El antagonismo hacia los receptores muscarínicos favorece la disminución cognitiva y efectos adversos mediados por el sistema nervioso parasimpático, como son la visión borrosa, boca seca, taquicardia, estreñimiento y dificultad para orinar. El antagonismo de los receptores alfa-adrenérgicos promueve la hipotensión ortostática y la sedación, y también afectan a la conducción cardíaca, por lo que se debe evitar el uso de estos en pacientes con enfermedades cardíacas. El aumento de peso, la confusión, la somnolencia y los problemas de concentración, así como la pérdida de la coordinación motora, también son efectos secundarios de estos fármacos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las interacciones con otros fármacos, el bupropión y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden aumentar las exposiciones plasmáticas de los tricíclicos al ser administrados conjuntamente. Los tricíclicos pueden potenciar las acciones de aminas simpático-miméticas y no deben usarse al mismo tiempo que los IMAO o dentro de los 14 días posteriores a la interrupción de los IMAO.
debido a que se presenta un síndrome llamado síndrome serotoninérgico. Varios fármacos como la fenotiazina tienen efectos secundarios similares a los tricíclicos y pues el empleo conjunto se corre el riesgo de potenciar los efectos secundarios. Y por razones que aún no se han esclarecido muy bien, los tricíclicos potencian en gran medida los efectos del alcohol y los fármacos anestésicos, lo que provoca una depresión respiratoria grave después de una ingestión elevada de alcohol y a veces la muerte. Además, los tricíclicos producen interacciones con varios antihipertensivos con resultados potencialmente peligrosos. Siguiente. Bueno, dentro de los otros usos terapéuticos que presentan los tricíclicos, se han tratado en afecciones del dolor, en el tratamiento del insomnio y en la enuresis. Siguiente, por favor. Bueno, los siguientes son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Siguiente. Los antidepresivos tricíclicos, si bien se siguen empleando todavía, pues están lejos de ser ideales por sus efectos secundarios. Entonces, pues la necesidad de disponer de productos que actuaran con mayor rapidez, fiabilidad y produjeran menos efectos secundarios fue lo que condujo a la introducción de estos antidepresivos y pues otros más recientes. La popularidad de estos antidepresivos proviene en gran parte por su facilidad de uso, la seguridad en la sobredosis y la tolerabilidad relativa, así como el costo asequible, ya que generalmente se presentan como productos genéricos. Bueno, aquí se presentan algunas estructuras de los más usados, entre ellas la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram y la sertralina. Es importante mencionar que el escitalopram es el enantiómero S del citalopram y carece de las propiedades antihistamínicas que caracterizan pues al isómero R. Siguiente, por favor. En cuanto a su mecanismo, se basa principalmente en que estos antidepresivos bloquean la recaptura de la serotonina al unirse alostéricamente al transportador recaptador de serotonina llamado SERT, el cual es una glicoproteína con 12 regiones transmembrana ubicada en la membrana presináptica de las neuronas serotoninérgicas. Esto conlleva a un aumento de la cantidad de serotonina en la hendidura sináptica y por ende los receptores de serotonina postsinápticos van a aumentar su actividad. A diferencia de los tricíclicos y de los recaptadores de serotonina y noradrenalina, existe poca evidencia de que estos tengan efectos prominentes sobre los receptores adrenérgicos o sobre el transportador de recaptura de noradrenalina. Tampoco se unen de forma contundente a los receptores de histamina, muscarínicos u otros, como los tricíclicos. Y es importante mencionar que con el tratamiento continuo de estos antidepresivos existe también una desensibilización de los autorreceptores ubicados en la membrana presináptica y una reducción de la expresión de SERT, lo que resulta pues en una mayor neurotransmisión serotoninérgica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, algunos de estos efectos son consecuencia de la estimulación potenciada de los receptores postsinápticos, pues algunos de ellos son el aumento de la agresividad y posibles arritmias ventriculares. En menores de 18 años la eficacia es dudosa y pueden aparecer efectos secundarios como la excitación, el insomnio y la agresividad. En este grupo de edad existe también un temor a un aumento del riesgo de suicidio. El aumento de la actividad serotoninérgica en el intestino se asocia comúnmente con náuseas, malestar gastrointestinal y diarrea. El aumento del tono serotoninérgico a nivel de la médula espinal y superior se asocia con la pérdida de la libido, orgasmo tardío o disminución de la excitación. Y otros efectos adversos incluyen anorexia y dolores de cabeza.
Su interrupción repentina se asocia con un síndrome de discontinuación en algunos pacientes que son caracterizados por mareos, parestesias y otros síntomas. También se han presentado riesgo de complicaciones perinatales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las interacciones con otros fármacos, generalmente las interacciones de estos antidepresivos son principalmente farmacocinéticas. Por ejemplo, la paroxetina y la fluoxetina son inhibidores potentes de CYP2D6. Por tanto, la administración con tricíclicos puede conducir a elevaciones drásticas en la concentración de fármacos tricíclicos. El resultado puede ser pues la toxicidad con estos antidepresivos. De manera similar, la fluoxetina puede elevar los niveles de fármacos como el diltazem e inducir bradicardia o hipotensión. Y en conjunto con los IMAO, estos antidepresivos pueden causar un síndrome serotoninérgico que se caracteriza por temblor, hipertermia y colapso cardiovascular. El citalopram y el escitalopram pues no han reportado interacciones considerables. Siguiente, por favor. Bueno, además de la depresión, los inhibidores de la recaptación de serotonina se usan en otras enfermedades psiquiátricas como los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, de estrés postraumático, síntomas vasomotores perimenopáusicos y en desórdenes alimenticios como la bulimia. Siguiente, por favor. Bueno, los siguientes son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Siguiente. Bueno, estos incluyen estructuras como la venlafaxina, su metabolito desvenlafaxina, la duloxetina y el levomilnacipran. Este último es el enantiómero activo de la mezcla racémica del milnacipran, que se observa pues en la parte superior. La venlafaxina y la desvenlafaxina son compuestos bicíclicos, mientras que la duloxetina es una estructura de 3 anillos que no está relacionada con los tricíclicos. Estos antidepresivos se desarrollan con el propósito de que pudieran mejorar la respuesta global al tratamiento en comparación con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo, estos antidepresivos inhiben alostéricamente a SERT y NET, que son los transportadores de recaptura de serotonina y noradrenalina, respectivamente, ubicados en la membrana presináptica, y mejoran así la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. El NET es estructuralmente muy similar a SERT y también es un complejo de 12 membranas. Pues la inhibición inicial de SERT induce la activación de autorreceptores presinápticos, lo que resulta en una disminución inicial de la neurotransmisión serotoninérgica por un mecanismo de retroalimentación negativa al inicio del tratamiento. Pero luego estos autorreceptores se van desensibilizando y con el uso continuo de los antidepresivos, pues dejan de cumplir su función. Entonces, es aquí cuando la concentración de serotonina en la sinapsis puede interactuar con los receptores postsinápticos de serotonina y potenciar su actividad. Por su parte, pues la acción noradrenérgica de estos fármacos puede contribuir a cambios en la expresión del factor neurotrófico cerebral y a sus vías de señalización. El tratamiento continuo con estos reduce la expresión de SERT y NET y produce un aumento de la neurotransmisión serotoninérgica o noradrenérgica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los efectos adversos de estos fármacos, pues en gran parte son debidos a la potenciación de la activación de los receptores adrenérgicos. Incluyen cefalea, insomnio, disfunción sexual, sequedad de la boca, mareo, sudoración, náuseas, estreñimiento y disminución del apetito. Los síntomas más frecuentes de sobredosis son la depresión del sistema nervioso central, toxicidad por serotonina, convulsiones y anomalías de la conducción cardíaca. También se han presentado problemas de hepatotoxicidad, por lo que está contraindicado en pacientes con deterioro hepático.
Y la vaccina también ha generado hipertensión diastólica sostenida. Siguiente. Bueno, entonces, al administrar estos fármacos con los IMAO conjuntamente o en un periodo menor a 14 días antes de dejar el tratamiento con IMAO, se puede presentar el síndrome serotoninérgico, el cual se caracteriza por nerviosismo o inquietud, desorientación, frecuencia cardíaca rápida y presión arterial alta, además de pupilas dilatadas, pérdida de la coordinación muscular o espasmos musculares. Rigidez muscular, sudoración intensa y diarrea. Siguiente. Bueno, pues dentro de los usos terapéuticos, aparte del tratamiento de la depresión, la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina son eficaces en ciertos trastornos de ansiedad. A veces la desvenlafaxina también se ha tratado se ha usado en el tratamiento de síntomas perimenopáusicos como los sofocos y el insomnio. Y la duloxetina se emplea también para tratar el dolor neuropático, la fibromialgia y la incontinencia urinaria. Siguiente. Bueno, la siguiente gran clasificación se trata de los antidepresivos monocíclicos y tetracíclicos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos se encuentran el bupropión, que David va a continuar allí. Vale, listo. Vale, dentro de estos se encuentran como tal el bupropión, la mirtazapina, la amoxapina, la vilazodona, la maprotilina. Como tal, digamos, el bupropión tiene una estructura de aminocetona monocíclica y su estructura única da como resultado un perfil diferente de efectos secundarios que la mayoría de los antidepresivos mostrados. Ya en cuanto a la mirtazapina, la amoxapina y la maprotilina, tienen estructuras tetracíclicas. La amoxapina y la maprotilina comparten similitudes estructurales y por lo tanto efectos secundarios comparables a los TCA. Como resultado, pues estos tetracíclicos no se prescriben comúnmente en la práctica actual y su uso principalmente es en los casos en los que no se responde a otros agentes. El mecanismo de acción, las acciones del bupropión, digamos, son poco conocidas aún, pero parece aumentar la disponibilidad presináptica de la noradrenalina y en menor medida de la dopamina por inhibición de su recaptura. No tiene prácticamente efectos directos sobre el sistema de serotonina. La mirtazapina como tal sí es un agonista de los receptores 5-HT2 y 5-HT3 y es un potente antagonista de H1, el cual está asociado con los efectos sedantes del fármaco. La amoxapina y la maprotilina son inhibidores potentes del NET y menos potentes del CERT. Entonces, ambos poseen propiedades anticolinérgicas y la amoxapina es inhibidor moderado del receptor postsináptico de D2. La valicidona es un potente inhibidor de la recaptura de serotonina y un antagonista parcial del receptor 5-HT1A. Siguiente. En cuanto a los efectos adversos, la amoxapina a veces se asocia con un síndrome parkinsoniano debido a su actividad bloqueadora de D1. La mirtazapina tiene un efecto sedante significativo. La maprotilina puede causar efectos adversos parecidos a los del TCA y rara vez convulsiones. El bupropión, por su parte, se asocia ocasionalmente con agitación, insomnio y anorexia. La vilazodona puede generar malestar gastrointestinal, incluyendo diarrea y náuseas. Siguiente. El bupropión como tal es metabolizado principalmente por CYP2B6 y su metabolismo puede ser alterado por otros fármacos como la ciclofosfamida. La mirtazapina es como tal un sustrato para varias enzimas de CYP450, incluyendo la 2D6, la 3A4 y la 1A2, y por consiguiente los fármacos que inhiben estas enzimas pueden aumentar los niveles de mirtazapina. La amoxapina y la maprotilina
Son sustratos de la CYP2D6 y deben usarse con precaución en la combinación con inhibidores como la fluoxetina. La vilazodona administrada con ketoconazol también puede aumentar la concentración sérica de la vilazodona. Disculpe. Siguiente. El Bruporion se aprobó como tratamiento para dejar de fumar. También algunos beneficios de este tratamiento es para el tema de la obesidad y en el tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por otro lado, la mirtazapina se ha empleado como hipnótico gracias a sus propiedades antihistamínicas. Siguiente. Bueno, ahora sigue el grupo que es el correspondiente a los moduladores del receptor 5-HT2. Siguiente. Dentro de este grupo se encuentran la trazodona y la nefazodona. La trazodona fue uno de los antidepresivos más recetados hasta que fue reemplazado por los SSRI. La vortioxetina es un agente más nuevo que ha demostrado eficacia para la depresión mayor en una serie de estudios clínicos controlados que se han realizado. Siguiente. La acción principal de la nefazodona y la trazodona parece ser el bloqueo del antagonismo al receptor 5-HT2A, que se encuentra ubicado en la membrana postsináptica de las neuronas serotoninérgicas. La inhibición de este receptor como tal se asocia con efectos contra la ansiedad, los antipsicóticos y antidepresivos. Por el contrario, los antagonistas del receptor 5-HT2A, como el ácido lisérgico y la mescalina, a menudo son alucinógenos y ansiogénicos. La nefazodona como tal es un inhibidor débil de SERT y NET, y la trazodona es un inhibidor débil pero selectivo de SERT, con poco efecto sobre NET. La trazodona también tiene las propiedades presinápticas de bloqueo alfa-adrenérgico, de débiles a moderadas, y es antagonista también del receptor H1. La vortioxetina, por último, tiene efectos multimodales en una variedad de receptores de 5-HT y es un inhibidor alostérico del SERT. No tiene actividad directa conocida sobre la noradrenalina o sobre los receptores de dopamina. Siguiente. Dentro de los efectos adversos más comunes asociados a los antagonistas de 5-HT2 se encuentran la sedación y las alteraciones gastrointestinales. Los efectos sexuales como tal son poco comunes con el tratamiento mediante nefazodona o trazodona, como resultado de los efectos serotoninérgicos relativamente selectivos de los fármacos que se producen más en el receptor 5-HT2 que en el SERT. Ambos pueden dar lugar a una hipotensión ortostática también, y la nefazodona se ha asociado con hepatotoxicidad. Los efectos adversos ya más comunes de la vortioxetina son las náuseas y la disfunción sexual. Siguiente. La nefazodona, al ser inhibidor de la enzima CYP3A4, puede aumentar sus concentraciones plasmáticas al ser administrada en conjunto con el triosolamo. Del mismo modo, la administración de nefazodona con simvastatina se ha asociado con un aumento en los niveles plasmáticos de la simvastatina. Ya en cuanto a una combinación entre la trazodona con ritonavir o ketoconazol, puede conducir a un incremento sustancial en los niveles de trazodona. Por último, la vortioxetina, al ser un sustrato de la CYP2D6 y 2B6, se recomienda que la dosis se disminuya cuando se coadministre con fluoxetina o con bupropión. Siguiente. Dentro de los usos, ya fuera de los que se han hablado, la principal indicación tanto para la nefrazodona como la trazodona es la depresión mayor, pero se han usado para trastornos de ansiedad. Y en la actualidad la trazodona se usa generalmente como un hipnótico y un sedante. Siguiente. Los IMAO o inhibidores de la aminoxidasa son la siguiente gran clase de antidepresivos. Suelen dividirse en dos grupos. Los primeros son los inhibidores competitivos, irreversibles y no selectivos. Y los segundos son los inhibidores reversibles y selectivos de la MAO o la MAO-B. MAOA o MAO-B. Siguiente. Los IMAOs se introdujeron como tal en la época de 1950, pero ahora ya son raramente utilizados en la práctica clínica debido a su toxicidad.
y las interacciones potencialmente letales con alimentos y medicamentos. En la actualidad se emplea sobre todo para el tratamiento de la depresión que no responde a otros antidepresivos. Los MAO actuales incluyen los derivados de la hidracina, como lo son la fenelcina e isocarboxacida, y las nonhidracinas, como son la trinilcipromina, la selegilina y la moclobamina. Siguiente. El mecanismo de acción, como tal, actúan mitigando las acciones de la monoxidasa de la neurona y aumentando así el contenido de la monoamina. Hay dos formas de monoxidasa. La MAOA está presente en las neuronas de dopamina y norepinefrina y se encuentra principalmente en el cerebro, el intestino, la placenta y el hígado. La MAO-B, por su parte, se encuentra principalmente en las neuronas serotoninérgicas e histaminérgicas y se distribuye en el cerebro, el hígado y las plaquetas. La MAO-B actúa principalmente sobre la dopamina, la tiramina, la feniletilamina y la benzilamina. Las hidracinas y la tranilcipromina se unen como tal de forma irreversible y no selectiva con MAO-A y MAO-B, por lo tanto hacen parte del primer grupo, mientras que los MAO como la maclobemida, selectiva para MAO-A, y la segelina, que es selectiva para MAO-B, pueden tener propiedades más selectivas o reversibles, sugiriendo así que son parte del segundo grupo. Siguiente. Los efectos adversos más comunes de los MAO son la hipotensión ortostática, el aumento de peso, la anorgasmia. Sus propiedades anfetamínicas contribuyen también a la activación del insomnio y la inquietud de algunos pacientes. La fenelcina tiende a ser como tal sedante, al igual que la selegnina y la trinacilpromina. La confusión a veces se asocia también con dosis más altas y también se han asociado con un síndrome de descontinuación repentina que se manifiesta con una presentación delirante de psicosis, excitación y confusión. Bueno, con respecto a las interacciones de los IMAO, hay que tener mucho cuidado porque estos presentan unas interacciones de diferentes tipos. Uno de ellos son interacciones farmacodinámicas y otros son interacciones con la dieta. En la parte izquierda de la diapositiva, en las interacciones farmacodinámicas, esta se da con agentes serotoninérgicos, como ya vimos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de noradrenalina o los tricíclicos. Y esto causa un síndrome serotoninérgico que es caracterizado por una sobreestimulación de los receptores de serotonina. ¿Esto por qué se da? Porque estos inhiben la recaptación de la serotonina y estos inhiben la degradación de la serotonina a nivel presináptico. Entonces, eso hace que esté doblemente disponible la serotonina en la sinapsis y eso causa la sobreestimulación. Esto es importantísimo porque esto puede causar delirio, coma, hipertensión, taquicardia, temblor y muerte. Por lo tanto, si se requiere cambiar un agente serotoninérgicos de los presentados aquí por los IMAO o viceversa, la suspensión se debe realizar 2 a 4 semanas antes del cambio de tratamiento. Otra interacción también importantísima es la interacción con la dieta, sobre todo con dietas ricas en tiramina y sustratos simpático-miméticos de MAO, que ya vamos a ver qué son. ¿Por qué? Porque hay unos alimentos en los cuales está presente la tiramina. Y esto, los IMAO previene la descomposición de la tiramina a nivel intestinal, lo cual causa efectos noradrenérgicos periféricos y causa un aumento súbito de la presión arterial. ¿Esto qué causa? Hipertensión maligna, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio. Por eso una persona que esté medicada con IMAO no puede comer por ningún motivo ni quesos, ni cerveza, ni soya, ni embutidos, y eso hace que estos pacientes tengan poca adherencia a este tipo de fármacos por
sus requerimientos nutricionales especiales. Asimismo, por ningún motivo deben administrarse productos para el resfriado como que contengan pseudoefedrina ni fenilpropanolamina, porque estos son sustratos simpático-miméticos que también son metabolizados por la MAO. Bueno, dentro de los otros usos terapéuticos, la selegilina es útil en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson a dosis bajas, y otros IMAO pues se han empleado para tratar trastornos de pánico y de ansiedad. Siguiente. Ok, a continuación vamos a redondear aspectos farmacocinéticos, sobre todo aspectos farmacocinéticos relevantes de cada una de las familias, pero a nivel general, ¿qué tenemos? La mayoría de los agentes antidepresivos que hemos examinado hasta el momento tiene absorción oral bastante rápida. Alcanza niveles plasmáticos máximos en 2 a 3 horas, están estrechamente ligados a proteínas plasmáticas, experimentan metabolismo hepático y se excretan por vía renal. Aquí tenemos unas de las, el resumen de las interacciones, por ejemplo, de las enzimas que se comentaban microsomales, sus inhibidores y sus inductores. Pero entonces hay unos aspectos específicos de algunos de los agentes de cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, en cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se tiene que la fluoxetina, que es el gold estándar o representante de este grupo, se metaboliza a un producto activo denominado norfluoxetina. Es el único de este tipo que hace este tipo de producto activo con concentraciones plasmáticas y con semivida 3 veces mayor. Por lo tanto, si se requiere hacer un cambio de tratamiento por los IMAO, en el caso de la fluoxetina, se debe suspender incluso antes de las 4 semanas recomendadas para otros antidepresivos. Como son inhibidores de la CYP, presentan múltiples interacciones farmacológicas, sobre todo lo que son la fluoxetina, paroxetina y fluvoxamina. En contraste, los agentes de la misma familia, pero que presentan menos interacciones, son el citalopram, el escitalopram y la sertralina. Dentro de los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, es decir, inhibidores mixtos, se caracterizan por tener semivida corta, pero están dispuestos para administración diaria. ¿Por qué? Porque las formulaciones están calculadas para que el paciente solo las tenga que administrar una vez al día. Presentan la unión más pobre a proteínas de todos los antidepresivos y esto es una de las causas por la cual se presenta corta semivida. Sus reacciones de metabolismo principalmente son de conjugación y a veces de tipo redos, y hay que tener precaución con pacientes con insuficiencia hepática. Mucho cuidado con esto. Dentro de los antidepresivos tricíclicos presentan buena absorción, semividas largas, se toman por la noche porque presentan efectos sedantes. Su metabolismo se da por desmetilación, hidroxilación aromática y conjugación. El 5% se excreta sin alterar. Presentan influencia con otros fármacos como la fluoxetina, también por las interacciones con las enzimas microsomales. Existen polimorfismos genéticos que cambian el metabolismo en diferentes pacientes, y estos, junto a los IMAO y los moduladores del receptor 5-HT, presentan una cinética lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta viene directamente proporcional relacionada con la dosis suministrada. Por eso, en este caso de los antidepresivos tricíclicos como los IMAO, se debe hacer controles séricos para hacer los cálculos y recálculos de dosis. En el caso de los moduladores del receptor 5-HT, estos presentan una disponibilidad limitada por metabolismo extenso, cortas semivías de administración, lo que hace que se tenga que administrar varias veces en el día, estrechamente ligados a proteínas, igualmente farmacocinética lineal y proporcional a la dosis. Como presentan efectos hipnóticos y sedantes, igualmente
Eso tiene un problema porque, como vimos, se administra varias veces al día y a aquellos pacientes que necesitan hacer actividades de concentración, pues les resulta poco adherente pues este tipo de efectos porque realmente son molestos. Los agentes tetracíclicos y monocíclicos presentan un efecto importante de primer paso, metabolitos activos, eliminación bifásica, es decir, que se eliminan una porción en un momento determinado, luego disminuye su eliminación y vuelve a aumentar. También presentan semivida variable, administración con múltiples dosis, presenta efectos bloqueadores del receptor de dopamina D2, presentando efectos antipsicóticos, lo cual es relevante si, por ejemplo, la depresión se encuentra acompañada de síntomas psicóticos, entonces es motivante para su selección en estos casos. También presenta efectos sedantes y su absorción aumenta cuando se administra con comidas ricas en grasas, lo cual son sugerencias que tenemos que dar a los pacientes cuando les están administrando este tipo de medicamentos. Los IMAO presentan efectos de primer paso, biodisponibilidad variable, buena absorción gastrointestinal, se inhibe la MAO intestinal, lo que ya vimos con la teramina y el síndrome serotoninérgico. Se están estudiando nuevas rutas de administración pues, para evitar estas interacciones a nivel de comidas y de otros fármacos orales. Y importantísimo lo que ya vimos, son proclives a desarrollar síndrome serotoninérgico con la combinación de cualquiera de estos que ya vimos. Perdón. Entonces aquí están como señaladas o resaltadas aquellos aspectos importantes de fármacos en específicos, como por ejemplo, mira la fluoxetina nuevamente, es el que presenta un metabolismo con un tiempo de vida medio muy alto dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, dentro de los de noradrenalina, aquellos que tienen bajo enlace proteico, en los tricíclicos sus metabolitos activos y en los moduladores de 5-HT, con bajas biodisponibilidades y bajos tiempos de vida media. Ok, ahora vamos a desglosar rápidamente otros agentes antidepresivos, como lo son la ketamina, que es uno de los agentes promotores en la actualidad. La ketamina es un antagonista potente muy afín y no competitivo del receptor NMDA, que es un receptor de glutamato. Recordemos que este se utiliza generalmente en anestesia y otras personas lo utilizan como droga de abuso. Se han presentado rápidos efectos antidepresivos a dosis subanestésicas administradas de manera intravenosa. Sin embargo, recordemos que presenta problemas de nivel cognitivo disociativo, por lo tanto, al parecer, no se puede recomendar para tratamiento a largo plazo, sino más bien una recomendación de emergencia, sobre todo en pacientes suicidas. Entonces, esto abre una fisiopatología novedosa amplia que gira alrededor del glutamato por medio de la quetiapina. Entonces, ¿esto por qué? Porque las células de la glía, que son reguladoras de la neurotransmisión de glutamato, también se encuentran alteradas ante el estrés crónico. Y un déficit de células gliales en su función y captación alterada de glutamato mantienen niveles paradójicamente elevados de glutamato extracelular. Entonces, ensayos clínicos que mostraban que a dosis subanestésicas, es decir, de 0,5 miligramos por kilogramo, tenían además un efecto antidepresivo cuando se suministraba ketamina. Por lo tanto, se ha sugerido como medida de urgencia en pacientes que presentan ideación suicida y presenta algunos efectos secundarios, pero estos se resuelven espontáneamente en menos de una hora de la intervención. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la ketamina como antidepresivo? Resulta que la ketamina es un inhibidor de receptores denominados NMDA, que son de glutamato, pero estos se encuentran a nivel presináptico. Cuando nosotros inhibimos con la ketamina el NMDA, el glutamato se encuentra disponible en el espacio sináptico para interactuar con receptores postsinápticos tipo AMPA, que también son de glutamato. Esto causa una despolarización de la membrana, lo que causa que los receptores, que los canales de calcio
dependientes de voltaje se activen y permitan la entrada de calcio. Esa entrada de calcio favorece pues la liberación de ciertos compuestos por las vesículas sinápticas como el BDNF, que ya vimos cuál es su función, el cual interactúa con ciertos receptores como los TKRB y van a favorecer la activación de la cascada tipo mTOR, lo cual corriente abajo va a generar un aumento en la traducción y transcripción de proteínas sinápticas, sobre todo la tipo BDNF, que va a generar efectos sinaptogénicos. Por último, vamos a abordar unos futuros antidepresivos y otros fármacos que han sido prometedores, como lo son los agonistas de melatonina, como la agomelatina, que es un agonista de los receptores MT1 y MT2. Se utiliza en la depresión grave y se toma una vez al día antes de acostarse debido a sus efectos sedantes. Esto permite la corrección de las alteraciones de los ritmos circadianos que son muy comunes en la depresión, como ya vimos, hipersomnia e insomnia, pero puede llegar a producir hepatotoxicidad. También se han estudiado inhibidores de la recaptación de monoaminas de amplio espectro, es decir, que inhiban la recaptación tanto de serotonina como de norepinefrina como de dopamina, y uno de estos fármacos, como la tedatioxetina, se halla en fase de desarrollo clínico. También se han promovido el uso de antagonistas del receptor opioide kappa, ya que desde hace tiempo se sabe que los agonistas del receptor opioide kappa inducen disforia, anedonia y alucinaciones. Por lo tanto, un antagonista de ese receptor inhibiría la aparición de estos síntomas. También se han promovido el uso de fármacos que actúan sobre nuevos receptores, como los antagonistas de receptores de cortisol, que ya vimos que están involucrados en la desregulación hormonal. Ya vimos los receptores de glutamato en NMDA por la quitamina, y otros fármacos que inhiben tanto la recaptación de monoaminas y que además presentan agonismo de receptores, es decir, que inhiban la recaptación, pero a la vez sean agonistas de los receptores de los 3 neurotransmisores implicados. Dosificación. Para la dosificación de un agente antidepresivo hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas es la indicación y otra el paciente. ¿Por qué la indicación? Porque vemos que la depresión puede venir acompañada de otras patologías como la ansiedad, el TOC, la manía y otras que pueden requerir incluso modificación de dosis, cambios de agentes antidepresivos o preferir algunos agentes por otros. Y el paciente, porque el paciente es el que siente la mejoría o no presenta la mejoría y es el que lo expresa a nivel somático y a nivel de la entrevista clínica. Cuando un paciente tiene poco o ningún efecto en 4 semanas post tratamiento, se pueden requerir dosis más altas y un ajuste de dosis. Sin embargo, este ajuste de dosis debe ser gradual y a veces puede alcanzar la máxima recomendada o la máxima tolerada, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con los TCA y los IMAO, porque como requieren cálculo de dosis porque su dosis es lineal a la respuesta, hay que hacer un análisis de los niveles séricos de estos fármacos. Como dije, puede venir acompañados de otros trastornos como los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, y estos trastornos comparados con la depresión pueden requerir dosis más altas, por eso pueden requerirse algunos ajustes. Sin embargo, algunos pacientes se benefician de dosis menores, y esto es pues recomendado entre menos dosis con un efecto terapéutico mucho mejor. Y también en cuestiones de dolor se recomiendan los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Para la elección del agente antidepresivo hay que tener en cuenta algunos factores. Primero de ello, hay que recordar que no todas las afecciones responden igual a un mismo agente terapéutico. Y para formular un agente antidepresivo hay que tener en cuenta primero el costo. Afortunadamente, la mayoría de agentes antidepresivos que se utilizan en la actualidad están disponibles de manera genérica y a bajos costos.
la preferencia del paciente, porque como vimos, ellos son los que manifiestan la sintomatología o la mejoría de los síntomas y deben ser escuchados para que genere adherencia al tratamiento que sea disponible en el sistema de salud, tener en cuenta las interacciones y efectos adversos que ya vamos a ver un poco más adelante, además de los que ya mencionamos, y antecedentes de respuesta a otros agentes antidepresivos que se han formulado al paciente con anterioridad. Hay que tener en cuenta factores como la edad, por ejemplo, porque hay pacientes mayores que tienen sensibilidad a efectos anticolinérgicos de los TCA muy favorecida, entonces en pacientes mayores los TCA no son muy recomendados. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, no recomendable en pacientes mayores o que presenten polifarmacología por sus efectos en la inhibición de CYP, como ya vimos. El estado del paciente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente presenta glaucoma, este empeora si se administran antidepresivos de tipo noradrenérgico. Y también en pacientes con epilepsia, el bupropión puede reducir el umbral convulsivo de la epilepsia de tal manera que se presenten en episodios epilépticos más frecuentemente. También, asimismo, en el caso del sexo, las mujeres responden mejor a antidepresivos serotoninérgicos que a de tipo TCA o noradrenérgicos. Entonces, como en la selección de estos agentes antidepresivos, como que se han decantado por unos agentes y se han dejado otros como para segunda o tercera opción. El primero de ellos, los que primero se formulan ahorita en la actualidad, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los primeritos. ¿Por qué? Porque presentan facilidad de uso, buena tolerabilidad, seguridad por sobredosis. La mayoría presenta una dosis inicial estándar, no hay que hacer cálculos ni recálculos de dosis y se encuentran de manera genérica y son baratos. También son recomendables si el paciente presenta trastorno obsesivo compulsivo. De segunda opción, ya un poco cuando el paciente no responde a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o por diferentes razones, se recomienda los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina y serotonina, el bupropión y la mirtazapina. El caso de los primeros, si se presenta, por ejemplo, además dolor. El bupropión también se quiere evitar el hábito de fumar. Sin embargo, bupropión no funciona para pacientes que presenten también ansiedad, pero sí funciona para pacientes que tengan depresión estacional. Este bupropión, sin embargo, se puede dar en combinación con otros agentes y la mirtazapina hay que recordar que tiene efectos antihistamínicos e hipnóticos. Por último, ya muy relegados, muy rezagados están los tricíclicos y los IMAO. ¿Por qué? Porque están ahorita en tercera línea, porque son letales por sobredosis y el paciente a veces en su afán de sentir una mejoría, a veces se puede tomar varias dosis en un momento de desespero. También hay que tener en cuenta que requieren cálculo de concentración y se promueve sobre todo en pacientes de última mano que no son respondedores. Los primeros, los TCA, se pueden recetar también cuando hay trastorno obsesivo compulsivo y dolor.